Los negocios en la era de la inteligencia artificial están teniendo una transformación muy importante. En este video te mostraré no solamente el roadmap que he diseñado en el cual estoy llevando a mi propia agencia al siguiente nivel. Para los que no me conocen, mi nombre es Irving García, soy fundador de una agencia de inteligencia artificial. Comencé mi carrera hace 4 años en el mundo de la IA y he pasado por 2 etapas hasta ahora y les voy a presentar cómo estoy transformándome en la tercera y cuáles son las razones del por qué veo unas nuevas oportunidades en el campo de la inteligencia artificial. Sin más preámbulo, les cuento un poco. Empecé con una agencia de automatizaciones utilizando plataformas como Zapier o como Make y también como ManyChat para hacer algunas automatizaciones para mis clientes. Estos fueron mis primeros inicios. Después pasé a una agencia de inteligencia artificial más constituida, donde comenzamos a hacer agentes de IA en plataformas low code como N8N y a código puro en Python, de lo cual no solamente nos limitamos a hacer ese tipo de servicios, sino también a una gran planeación y un gran escalamiento. Sin embargo, he detectado que la parte de los servicios one shot no son tan escalables, ni mucho menos la parte de la renta de los agentes, que nuevamente les comento, no son malos, pero realmente el nivel al que estoy transformando mi agencia, en el cual les voy a presentar a continuación. Y esta es una guía completa. Esta es una metodología profesional que he hecho hasta ahora. Nuevamente les comento, a lo largo de mi canal he hablado mucho de cómo se ha hecho la transformación. Vayan a consultar algunos videos que ya mismo he hecho, en el cual en esta ocasión les voy a traer una nueva opinión que tengo, algo ya más sólido, algo ya más concreto, que estoy utilizando en tiempo real con mis primeros clientes como un socio de transformación en inteligencia artificial. Esta metodología es completamente nueva, se va a ir puliendo con el tiempo y yo con mucho gusto les iré compartiendo el valor aquí en mi canal de YouTube, donde ustedes también pueden comenzar a pasar al siguiente nivel. Muy bien, vamos a ver en este índice de contenidos lo siguiente: la introducción y contexto, que es el nuevo paradigma de la consultoría en inteligencia artificial y que es un concepto nuevo que ya he hablado aquí en este canal, que es el AITP, que es el Artificial Intelligence Transformation Partner. El marco de 3 pasos que les voy a comentar, que es una vista general del proceso de lo que yo llamo el primer movimiento, que es una auditoría de IA para saber a profundidad qué es y cómo funciona el modelo de negocio de los clientes. Esto va a incluir procesos, esto va a incluir cómo se maneja, cómo entran las partes de las ficciones y cómo podemos ayudarle. Perfecto. Vamos a pasar después al punto número 3, que básicamente es el paso número 1, que son las entrevistas de descubrimiento. Aquí vamos a ver la metodología para entrevistas con stakeholders y usuarios finales. Y el paso 4, que es el número 2, el mapeo y análisis, que es el canvas de operaciones y matriz de oportunidades. La presentación y el retorno de la inversión, que nuevamente es muy importante y lo vamos a enfatizar en este video, es preparar una estructura de presentación y un cálculo de retorno de inversión. Y al final les voy a dar las conclusiones y los próximos pasos que ustedes pueden empezar a ejecutar de inmediato para comenzar a facturar y a ganar muchísimo dinero. Y también algunos consejos que voy a ir dando en el transcurso de este video. ¿Listo? Para la parte de introducción y contexto, el nuevo paradigma de la consultoría en inteligencia artificial. Primero, vamos a redefinir este concepto, que nuevamente les hago hincapié en que pueden ir a consultar aquí abajo en los videos que ya he subido en este mismo canal, lo que es un AITP y lo que yo veo. Pero aquí les estoy presentando un roadmap a mayor profundidad para que más o menos se den una idea de una persona, de un dueño de agencia de inteligencia artificial que lo está aplicando en tiempo real con clientes reales, ganando buena cantidad de dinero. Es el AI Transformation Partner, que es el socio de transformación en inteligencia artificial, que es un consultor especializado que hace 4 puntos importantes. Número 1,
Analiza procesos empresariales complejos. Esta es una de las habilidades que tienes que tener mayormente pulidas. Y ya no estamos hablando de cosas técnicas, sino que tienes que encontrar los puntos de fricción en los cuales tiene una empresa que se quedan atascados, que son muy lentos y que sin lugar a dudas tienes que encontrar esos puntos para que así puedas proponer y solucionar esas mejoras con inteligencia artificial. Identifica oportunidades de automatización con IA. Esto es sumamente importante. Nosotros al tener un conocimiento técnico y al tener un conocimiento práctico, ya sabemos a profundidad cómo funcionan las automatizaciones en el campo real. Una cosa es saberlo en la teoría y otra cosa es ya aplicarlo. Y al tener una cierta experiencia con nuestros clientes, ya podemos determinar en qué áreas se pueden automatizar y cómo. Y no solamente eso, sino determinar cuáles son las mayores convenientes una después de la otra de forma secuencial para que de forma armoniosa se puedan crear soluciones robustas y escalables para los clientes. Uno de los puntos muy importantes es garantizar el retorno a la inversión que sea medible desde el primer vez. Lo vamos a tocar a mayor profundidad, pero aquí les voy comentando que lo que el cliente quiere ver es que la inteligencia artificial no solamente le está quitando de estrés, le está quitando de tareas repetitivas, le está dando mucho tiempo, sino también que le está ahorrando los costes de adquisición que anteriormente eran un infierno. Eso es sin lugar a dudas una de las mayores cosas que van a hacer que tu cliente se quede fiel al lado tuyo por mucho, mucho tiempo. Implementa sin fricción con el equipo existente. Y es aquí donde ya podemos entrar nosotros como consultores en la parte de la implementación, determinando ciertas fricciones de sus procesos en los cuales nosotros podemos ayudarles. Muy bien. Ahora, el marco de auditoría de 3 pasos. Siempre les he indicado que tenemos que empezar con una auditoría. El paso 1 son entrevistas de descubrimiento que yo lo he puesto en una duración entre 3 a 5 días. Supongamos este escenario, que es una empresa nacional o internacional que tiene diversos puntos por ejemplo, yo estoy en México, y tienen un sistema en el cual todos los empleados que están en el campo llenan ciertos requerimientos para hacer una capturación de datos. En ese punto ya encontramos una fricción porque quienes hacen esas capturaciones de datos son las mismas personas, son las mismas llamadas capturistas que no solamente levantan toda la ficha, sino que muchas veces lo hacen tanto por teléfono, tanto por correo, tanto por mensajes y tienen que llenarla. Este proceso se puede mucho ralentizar la operación, puede ser ineficiente, puede ser inclusive en ocasiones pues erróneo. Entonces, nosotros al detectar esos puntos de fricciones donde cumple con esos 3 objetivos, que son lentos, que pueden provocar errores, que pueden costar dinero y sobre todo que son algo que no está bajo nuestro control y que se puede automatizar, ahí es donde encontramos un punto donde la IA puede tomar control. El paso número 2 es el mapeo y análisis de oportunidades. Esto ya lo podemos poner con una duración de 2 a 3 días. Nuevamente hago hincapié en que esto va a depender mucho del tamaño de la empresa y de todo lo complejo que sean sus procesos. No es lo mismo encontrar una casa que está ordenada, que está más o menos ordenada o que está completamente desordenada. Estos tiempos se pueden ir moldeando de acuerdo a cada cliente, cada solución y cada caso es distinto. El paso número 3 es la presentación y el cálculo del retorno a la inversión. Es muy importante que nosotros nos lujamos, que nosotros definitivamente nos luzcamos a la hora de presentarles a una empresa cómo podemos ayudarles y cómo va a ser ese acompañamiento. Es muy importante que nosotros lo pongamos muy hincapié y sobre todo que nos esforcemos por dar la mejor imagen en esa puntuación. Aquí les dejo más o menos esta tablita para que vean una entrevista, se lo he puesto y el tiempo total puede ser catalogado en 2 semanas.
¿Esto a qué diferencia tiene con el modelo anterior de servicios? Por ejemplo, hacíamos una o dos llamadas de descubrimiento en el cual en 2 horas teníamos que determinar cuál era su pain point, acordar pagos, tener ya un producto ya más que nada estandarizado. Por ejemplo, si es un agente conversacional por WhatsApp de atención al público, con 1, 2 a 3 llamadas que se pueden hacer en la misma semana o en 2 o 3 horas inclusive, ya se pueden levantar esos requerimientos para ese pain point en específico. Sin embargo, cuando ya es un socio de transformación, tiene que ser un tiempo todavía mucho mayor, que es algo en lo que ya entra la parte de la auditoría. ¿Listo? Una vez que tengamos muy bien entendido eso, podemos pasar a la entrevista de descubrimiento. Aquí voy a comenzar a usar un lápiz. La entrevista de descubrimiento tienes que explorar estos puntos. ¿Cuál es la estructura y roles que son los organigrama y responsabilidades, los procesos críticos, los flujos principales del negocio, el stack tecnológico con el que ya cuentan, si tienen herramientas actuales y gaps? Muchísimas veces hay empresas que aún todavía tienen sistemas ya muy pasados, ya realmente muy viejos, en los cuales aquí un socio de transformación que está completamente a la vanguardia puede proponer nuevas ideas y nuevas soluciones. Perfecto. Tienes que identificar cuáles son los puntos de dolor. Aquí, por ejemplo, voy a hacer la de esta más sencilla, los puntos de dolor, los principales desafíos y fricciones. Como ya les comentaba, hay que tener la habilidad bien pulida de poder encontrar cuáles son esos puntos de fricciones donde podemos incluir la inteligencia artificial. Y la visión futura, por supuesto, cuáles son los objetivos y resistencias al cambio. Es muy importante que nosotros tengamos en mente que se nos van a presentar casos donde va a haber cierta resistencia. Sin embargo, siempre teniendo en cuenta que nuestro trabajo como consultores no es solamente comunicar y ejecutar, sino también convencer de por qué empezar una transformación es lo mejor. Y algunas preguntas clave que yo he incluido para los stakeholders puede ser entre el rol y equipo, cuáles son los 3 KPIs más importantes de su departamento. Nuevamente les hago hincapié, que ahorita lo vamos a ver por acá arriba. Ahorita el proceso en el cual yo lo he dividido para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo hacer este tipo de preguntas, cómo está estructurado su equipo, en la parte de los procesos, dónde están los mayores cuellos de botella, qué proceso consume más recursos, en la parte de la tecnología, qué herramientas son indispensables, qué procesos ocurren fuera del sistema principal y los desafíos, si tuviera una varita mágica, qué problema resolvería, qué impide que su equipo sea más eficiente. Y aquí nuevamente les comento esta pequeña tablita de cómo pueden ustedes organizar la estructura de las entrevistas. El liderazgo, definimos el liderazgo como CEOs, gerentes y stakeholders, que son ya los tomadores de decisiones, que es aquí donde nosotros podemos ir y dirigirnos para proponer y convencer el por qué la transformación es algo sumamente vital para una empresa en crecimiento o para una empresa que quiere mantenerse a la vanguardia. Y los operativos, que pueden ser los que están en la calle, se podría llamarlo así, que son los empleados que están en la línea de frente, los supervisores, los técnicos, que son los que ven las tareas diarias, los que conocen y viven los cuellos de botella y los que ven las herramientas y sistemas. Pueden ser con alguna duración de 30 a 45 minutos cada uno, en un formato que básicamente sea remoto. Ojo, si ustedes tienen la oportunidad de ir a visitar a sus clientes, háganlo, realmente suma muchos puntos, pero remoto creo que funciona y funciona bastante bien. ¿Vale? Ahora vamos a ver lo que sigue. Esto es muy importante que ustedes tengan en mente que esto es un roadmap que yo estoy utilizando actualmente con clientes reales y que me ha dado resultados transformadores, no solamente es para mi agencia, sino también para los clientes. Recuerden que esto siempre tiene que ser un ganar-ganar. Ahora, la entrevista con usuarios finales, que es ya la parte de la realidad operativa. El enfoque siempre tiene que ser detective de ineficiencias. Tienes que siempre buscar estos puntos muy importantes. Las tareas repetitivas, la doble entrada de datos, los procesos manuales complejos. Aquí es donde hago mucho hincapié en que muchas veces hay empresas que todavía tienen a personas de capturistas, lo que un puesto que anteriormente se llamaba mecanógrafos.
Entonces, esto es algo que no puede ser en la era de la inteligencia artificial y muchas empresas van a pagar mucho dinero para que alguien los aconseje y los automatice. Aquí es donde hago mucho hincapié y ustedes tienen que conocer que las empresas ya están comenzando a hacer conciencia, esto lo voy a hablar más al final del video, y hay una gran oportunidad, pero es muy importante que nosotros tengamos las riendas de siempre ser grandes informadores y grandes comunicadores. El tiempo muerto, que es lo que está esperando aprobaciones, este es otro punto muy importante que ustedes tienen que conocer, porque muchas veces una capturista de datos, por ejemplo, de un cliente, a la hora de llenar sus datos, lo manda para una revisión de un supervisor, que lo único que tiene que hacer tanto es firmar o validar algunos puntos clave. Esto, sin lugar a dudas, toma mucho tiempo, a veces se retrasan 24, 48 a 72 horas, y es algo que en ocasiones un ser humano por sentido común se va a cansar o no va a estar pegado a la computadora o al pendiente de su trabajo, y una inteligencia artificial puede hacerlo sin problema. Ahora, tienes que dominar el arte de saber hacer la regla del 80-20. Ellos hablan el 80% del tiempo y el 20% tú escuchas. Sin embargo, también es muy bueno hacer preguntas clave que de forma estandarizada yo les puedo decir que les van a resolver muchas dudas y pueden llegar a identificar los problemas eficientes y que les va a servir. ¿Cuáles son estos? Descríbeme su día típico paso a paso. ¿Cuánto tiempo dedica a tareas administrativas? Esto es en la parte de la rutina diaria. Los procesos detallados. Muéstrame exactamente cómo procesa alguna tarea en específico. ¿Qué información necesita buscar para completar esa tarea en específico? Y sin lugar a duda, una de las cosas en las cuales puedes identificar problemas que necesitan resolverse es en la parte de la frustración. ¿Cuál es la parte más tediosa de su trabajo? ¿Qué tareas delegaría a un asistente? Esto, sin lugar a dudas, unas preguntas clave que tienes que hacer sí o sí para poder identificar los problemas de tu cliente. ¿Vale? Ahora vamos a ir al paso número 2, que es el mapeo y análisis de oportunidades. Pon mucha atención porque te voy a mostrar el Canva de operaciones que más o menos se rinde así. Ustedes pueden verlo en pantalla, pero algo que tenemos que dejar muy bien claro, que yo siempre lo he puntualizado, que es el punto de fricción identificado, que lo he representado con estas bolitas amarillas. Aquí podemos ver al lead cuando entra, cuando se califica. Aquí tenemos que identificar el punto de fricción, ciertas propiedades, como la parte del motor de entrega, el plan en específico, la ejecución. Tenemos que hacer énfasis en estos puntos porque ahí es donde normalmente encontramos los puntos de fricción que nuevamente les comento, pueden ser que haya personas que hagan un proceso muy lento, hagan un proceso manual, hagan un proceso que muchas veces es erróneo, hagan un proceso que en sí es ineficiente. El motor de soporte, que es el trash, aquí también podemos identificarlo y absolutamente todo este canvas de operaciones nos puede servir para poder identificar esas cosas que sin lugar a dudas nos van a hacer falta. Ahora, en el matriz de oportunidades de IA, aquí tenemos este matriz, que son 4 puntos. Aquí en el punto número 1, que son los big swings, el punto número 2, que son los kick wins, los que ya están totalmente deplorables y lo nice to have. Voy a profundizar mucho, pero de una vez les pongo que el objetivo y el enfoque es comenzar siempre con kick wins. ¿Qué es kick wins y por qué yo aconsejo comenzar por ahí? Los kick wins es sin lugar a dudas tareas de alto impacto y bajo esfuerzo. Y algún ejemplo de ellos pueden ser los agentes de atención al público, los autorreportes, los email templates con inteligencia artificial y un auto data entry. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros entramos a un negocio por primera vez y ya firmamos un contrato, ya hicimos la presentación donde nos lucimos totalmente, ya un cliente nos pagó. Ahora lo que hay que comenzar a hacer es a presentar una escalera de valor. ¿Cómo es esa escalera de valor? Primero tenemos que empezar con lo que mayor funciona, con lo que genere un alto impacto y genere un bajo esfuerzo para nosotros. Y es aquí donde las kick wins es importante comenzar en el primer mes, en las primeras semanas. Después, un nice to have. Un nice to have es de bajo impacto y también bajo esfuerzo.
que pueden ser hacer algunas automatizaciones para las notificaciones, para el calendario, hacer un dashboard básico o una optimización menor. Es muy importante que esos nice to have, que son buenos por hacer, profundicemos muy bien también en las primeras etapas, porque ahí es donde nosotros vamos a optimizar algunos detalles que ya se están haciendo, pero que tal vez no se están haciendo de la forma correcta o no están integrando inteligencia artificial. Y los big swings, a largo plazo, esta es la tirada, esta es la apuesta, porque son las cosas que nos generan un alto impacto, pero a la misma vez un alto esfuerzo. Es muy importante que comencemos con un kick wins porque nos va a generar confianza, pero a largo plazo que nos va a dar los resultados más sorprendentes son los big wins, ¿vale? Tengámoslo siempre en cuenta. Algunos de los casos de esos pueden ser un ERP con inteligencia artificial, un análisis predictivo, un sistema experto. Una de las cosas que yo he visto junto con mis desarrolladores es la parte de los MCP, que ya hemos hablado en este canal, que es el Context Model Protocol. Muchas empresas tienen una data muy mal organizada, algunas bien, como les comenté hace un rato. No es lo mismo encontrar una casa ordenada que una casa semi ordenada, aquí una casa que está hecho un desastre. Es muy importante que si encontramos una de esas situaciones, podemos determinar que esas tareas requieren de tiempo, requieren de esfuerzo y sobre todo de iteración. Es por eso que hago mucho hincapié en empezar a generar confianza con las kick wins. Posteriormente pasar a nice to have, pero desde el momento uno comenzar a valorar y comenzar a desarrollar las big swings, que sin lugar a dudas es el efecto wow que nos va a puntualizar a un mayor nivel. Y esto que sin lugar a dudas es algo que tiene que hacerse, pero que se puede dejar como a una mayor escala, es de bajo impacto y de alto esfuerzo, que es el rediseño completo, la migración legacy. Nuevamente aquí les hice hincapié, tenemos que enfocarnos en comenzar siempre con una kick wins, que yo recomiendo, un agente de atención al público, que es como el pain point más famoso que tenemos hoy por hoy y que hay que solucionar. Una vez que ya puntualizamos eso, podemos pasar al proceso de validación. Aquí que vamos a encontrar, presentar matriz preliminar. Esta es nuestra hipótesis inicial. Y aquí es donde ya vamos a empezar con la escalera de valor. Ponga mucha atención a lo que voy a decir. Co-crear la versión final, que ajustaría basado en su experiencia. Esta es una de las cosas que tenemos que tener en mente para poder hacerlo de forma eficiente. Y confirmar prioridades. Esto se alinea con sus objetivos del primer fase. Ahora, resultado, plan acordado mutuamente. Vamos a ver el roadmap de implementación. Aquí vamos a empezar a ver la carnita. Espero que sea de mucho valor, que con mucho cariño se los traigo para ustedes. El mes 1 pueden ser las kick wins, que yo nuevamente les hice hincapié en los tiempos estimados. Ojo, muy importante, estos tiempos son como un tiempo promedio, pero que ustedes tienen que tener en cuenta que depende del tamaño de la empresa y qué tanto desastre tengan en la casa. Pero podemos empezar con un agente de atención al cliente, con un chatbot que responda a preguntas frecuentes sin problema. En la semana 3 y cuarto, automatización de algunos reportes y posteriormente podemos pasar al ROI esperado con un 40% de reducción de tickets. En el mes número 2, podemos comenzar con la consolidación. La consolidación pueden ser entre la semana 5 y 6 del mes número 2, donde vamos a comenzar a hacer templates para emails, las semanas de 7 a 8, auto data entry, y el ROI esperado en esta parte es 25% del ahorro en tiempo del administrador. Ahora, en el mes 3, que es como yo puse la preparación del Big Swings, que es la semana del 9 al 10, que es en análisis de requerimientos, la semana del 11 al 12, que es el Proof of Concept, y el ROI proyectado es 3x inversión en 6 meses. Es importante que tengamos siempre en cuenta y los datos correctos que le van a dar una confianza y una certeza al cliente de que la inversión que están haciendo con nosotros les va a dar grandes resultados. Muy bien, una vez que puntualizamos eso, vamos a... Bien, excelente. Ahora vamos a la parte de la presentación y cómo podemos hacer el cálculo al retorno de la inversión.
Aquí es donde nosotros tenemos que ponernos bien creativos y tenemos que lucirnos como si fuera una exposición escolar para pasar el año, que es armar una buena estructura de la presentación ejecutiva. Ya nos vamos a poner aquí como un socio en el cual vamos a tener ese acompañamiento con nuestro cliente y es importante que nos tomemos este punto muy, muy en serio. La portada y la agenda puede ser de un slide donde le vamos a mostrar los puntos más importantes, lo que ellos quieren ver, cómo se va a empezar a trabajar, cómo va a ser el esquema. Después el resumen ejecutivo, la metodología y el alcance. Para eso tenemos que definir una metodología. Lo que yo le estoy presentando el día de hoy es como un estándar que ustedes pueden ir moldeando de acuerdo a su cliente. No todos los clientes son iguales, pero algunos sí cumplen con ciertos requerimientos que se pueden estandarizar y se pueden replicar. Los hallazgos claves, la matriz de oportunidades, el deep dive pueden ser de 3 slides. Aquí se los he puesto. El roadmap de implementación con un slide, la slide del dinero, la slide que más los va a asombrar, la inversión y próximos pasos y los anexos y detalles técnicos. Ahora, este es como un inicio en el que ustedes pueden comenzar a considerar ya empezar con la parte de pasar a ser un AITP, que es un socio de transformación en inteligencia artificial. El slide del dinero y la calculadora del retorno de la inversión. Aquí les he puesto un ejemplo simple que es cómo podemos analizar el retorno de la inversión en un caso real, su situación actual. 5 empleados dedican 10 horas a la semana haciendo reportes, total 50 horas semanales, el costo por $25. Con automatización en inteligencia artificial, tenemos una reducción del 80% en tiempo, un ahorro de 40 horas semanales, el cálculo financiero aquí ya lo estamos ejecutando y el retorno a la inversión en automatización de $15,000, al ROI al año, 48,000 menos 15,000 por 100, 320%. El periodo de recuperación es de 3.75 meses. Es así donde ustedes pueden comenzar a hacer ya un análisis del retorno de la inversión a la parte ya de hacer su presentación a los clientes, ¿vale? Espero que esto les sea de mucho, mucho valor. Realmente me he esforzado mucho por hacérselos y por hacérselos bien. Ahora, una tabla de resumen de todas las oportunidades. La oportunidad de inteligencia artificial, los chatbots de preguntas frecuentes, los autorreportes. Aquí podemos ver unos cálculos ideales, se podría decir. Yo les recomiendo que empiecen bajo. Ahorita vamos a hablar un poco de cómo ustedes pueden ir comenzando, de cómo ustedes pueden ir avanzando. Pero esto es sin lugar a dudas algo que yo les puedo decir con números de cierta forma simbólicos. Es para representación. Pero ustedes tienen que tener en mente que siempre es importante valorar nuestro trabajo, al igual como valoramos el esfuerzo que imprimimos a nuestros clientes. Y aquí es donde vemos las oportunidades, los chatbots de atención al cliente, la inversión que pueden hacer, los autorreportes, los email templates, el data entry. Suelta una inversión de $40,000 que se recupera en menos de 3 meses, un ahorro anual, como ustedes lo pueden ver aquí, y un retorno a la inversión junto con su tiempo estimado. Es importante que nosotros tengamos en mente que todo esto que les estoy presentando es moldeable a cada cliente. Nos vamos a encontrar con clientes muy grandes que podemos cobrar mucho más dependiendo a las partes implicadas. Eso quiere decir que nosotros tenemos que reclutar un equipo para que así podamos cumplir con todos estos requerimientos. Y los beneficios adicionales no cuantificables, que es la mejora en satisfacción del cliente, la reducción de errores humanos, la escalabilidad sin contratar, la ventaja competitiva, los empleados más felices. Estos son tipos de cosas que pueden ser puntualizadas en cierto momento como un plus de que estamos ganando. Pero a final de cuentas, lo que convence a un cliente siempre van a ser los resultados en números. Es por ello que es muy importante enfatizar en el retorno a la inversión. Ahora vamos a hablar un poquito de las conclusiones y los próximos pasos que tú puedes comenzar a tomar ya para agarrar este tipo de proyectos y comenzar la transformación de tu agencia de inteligencia artificial. Y aquí es donde yo les digo, si quieres venir de la mano con nosotros, únete a Goldmine Academy, acá está el link abajo, donde les traemos todas las mayores actualizaciones que tenemos. Estamos totalmente a la vanguardia, dando 2 clases a la semana, donde ustedes pueden comenzar ya a tener todo ese acercamiento con los expertos, conmigo y con mi equipo, para que así ustedes puedan ver los tutoriales que tengamos ya en clases grabadas y 2
clases a la semana de preguntas y respuestas y de temas de vanguardia. Les hago la invitación, aprovechen la comunidad y aprovechen que tenemos un periodo gratuito de 7 días. Si a ustedes les gusta, perfecto, ahí nos veremos. Si no les gusta, con mucho gusto, la misma plataforma les regresará su dinero. Bien, pasamos a las conclusiones y próximos pasos. Estos son los factores clave del éxito que he determinado de acuerdo a mi experiencia, que es escuchar y hablar. El cliente tiene las respuestas, tú haces las preguntas correctas. Ya lo vimos, tienes que dominar el arte de la regla del 80-20, 80% escuchar, 20% hablar. Es importante comenzar con las King Wins primero porque construye confianza con resultados rápidos. Esto es muy importante, construir confianza con resultados rápidos. Esto es todo lo que un dueño de negocio quiere. ROI tangible, números concretos y no promesas vagas. Co-creación, el plan final debe ser nuestro, no tuyo. Muy importante que sea algo que las empresas puedan tener como algo tangible que ellos puedan tener. ¿Por qué razón? Porque me he dado cuenta que muchas veces las empresas lo que no quieren es la dependencia o la codependencia. No quieren que una empresa externa esté haciéndolo detrás y ellos se queden de cierta manera desprotegidos por algún suceso, por alguna situación. Ellos quieren tener todo ese conocimiento, quieren estar al tanto. Y el foco en la tecnología, el foco en el negocio tiene que ser la tecnología es el medio, no el fin. Aquí es muy importante que sepamos diferenciar estos dos porque este número 4 corresponde al nuevo modelo de negocio, que es un modelo en el cual el plan final debe ser tanto de nosotros como una empresa consultora que le vamos a ayudar a las empresas a hacer su proceso de transformación. Es diferente a lo que antes hacíamos con los servicios que nosotros hacíamos por las empresas. Ahora les ayudamos de manera directa para que ellos puedan lograr su transformación y subir de nivel y dejar a su competencia atrás. Ahora, escalando tu práctica de consultoría, algunas cosas de las cuales yo les puedo recomendar. Estos nuevamente son números que yo estoy cobrando actualmente, pero si tú vas empezando, no es malo comenzar con una agencia de IA, no es malo comenzar con una agencia de automatizaciones, pero si quieres tener en mente que este nivel es lo nuevo que se está viendo en habla inglesa, que es en Estados Unidos, tú tienes que estar a la vanguardia y en este canal siempre lo tenemos a la vanguardia. Y aquí es lo que podemos ver ya como casos en los cuales puedes empezar con un precio de entrada, cuando ya tienes diversos casos de éxito, cuando eres un experto reconocido y cuando eres un líder de la industria, ya que te posicionaste como un referente máximo. ¿Vale? Ahora vamos a pasar ya a los puntos finales, que es tu próximo paso, el llamado a la acción, el call to action, que es la oportunidad está ahora, muchacho. Depende de ti si la tomas o la dejas ir. La oportunidad está en millones de empresas que necesitan una guía en IA. Pocos consultores tienen un marco de trabajo probado. El que actúe primero gana el mercado y con esta metodología tienes todo para empezar. Los puntos clave para recordar es la IA es una herramienta, no la solución. El valor está en entender el negocio primero y la tecnología debe servir a los objetivos empresariales. Número 2, el éxito se mide en retorno de la inversión, siempre cuantifica el valor generado. Los números hablan más que las promesas vagas. Eso apréndetelo. Los números hablan más que las promesas vagas. La co-creación genera compromiso, involucra al cliente en cada paso y el mejor plan es el que se construyen juntos. Eso hace que el cliente tenga una certeza de que no va a depender de una empresa externa para poder hacer su transformación tan vital y tan importante. Y número 4, empieza pequeño, piensa en grande. Big wins primero para generar confianza y luego escalar hacia una transformación mayor. ¿Vale? Ahora ya tienes tú el roadmap que te he mostrado en este video para que comiences a adentrarte en este nuevo modelo de negocio que sin lugar a dudas es más escalable y más importante que entres el día de hoy, sí o sí. Nuevamente, hincapié, empieza pequeño, piensa en grande. Si estás empezando con una agencia de automatizaciones, con una agencia que desarrolla agentes de IA, piensa en grande, toma este video como referencia y espero que te dé mucho, mucho valor. Y aquí te dejo ya el punto final, las partes finales, donde yo te puedo dar algunas recomendaciones para que hagas tu vida más fácil y con las mejores prácticas.
grabar con permiso, puedes utilizar Fireflies, puedes utilizar Phantom, puedes utilizar alguna IA que no solamente transcriba el video y grabe, sino también que te dé una minuta y que te pueda facilitar toda la conversión. Preguntar por qué 5 veces. Ahora sí que este es el preguntón, aquí genera mucho más. No sugerir soluciones durante la entrevista, documentar el proceso exacto y validar con ejemplos reales. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.